Muy buenas tardes, el día de hoy continuaremos con la segunda entrevista sobre el tema de dificultad de escritura argumentativa en estudiantes con TDAH de básica media en instituciones públicas con el magíster Uriel Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? A continuación le daré como las indicaciones acerca de esta entrevista, la cual será de 20 minutos. Usted tendrá 4 minutos para desplegar su conocimiento acerca de estas 5 preguntas que se le harán. Combien de temps avez-vous travaillé comme enseignant dans le secteur public avec des étudiants présentant ces déficits d'attention? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Romero. Yo trabajo desde el año 2016 con los estudiantes de la media vocacional en el sector público del Colegio Isidro Caballero Delgado del municipio de Florida Blanca. Desde el año 2016 empecé en esta labor, ya que me gané el concurso para quedar nombrado en este bonito, digámoslo así, trabajo. Y desde el principio pues han sucedido muchas situaciones con el caso de este tipo de estudiantes que presentan estos déficits, ya que aunque a nosotros dentro de la labor, dentro de las herramientas o los elementos que nos permiten trabajar con estudiantes de estas, digámoslo así, podría decirse deficiencias o problemas de aprendizaje, pues en mi, digámoslo así, experiencia personal considero que sí es bastante complejo el tema, sí es bastante difícil, por decirlo así, avanzar con este tipo de estudiantes, ya que, como les decía, digamos, las herramientas que nos dan de pronto a veces son insuficientes. De pronto, aunque por ejemplo a nosotros dentro de nuestra labor hay mucho tiempo en donde se nos hacen también capacitaciones al respecto de cómo trabajar con este tipo de estudiantes. Digamos que una cosa es lo que a usted, por ejemplo, le dicen en una charla a alguien sobre el tema, y otra cosa es cuando usted ya se encuentra en un aula de clase con este tipo de estudiantes que presentan dificultades. Digamos que, a ver, una de las grandes dificultades es que, como todos sabemos, en el sector público uno maneja cierta cantidad de estudiantes, un número de público de alrededor entre los 30 y 40 estudiantes por salón de clase. Entonces eso dificulta aún más el poder, digámoslo así, como enfocarse, ¿cierto? Como decir, voy a trabajar con las herramientas que nos han dado y que nos han enseñado, que podemos aplicar con estudiantes de este caso, pero como les digo, ya en la realidad y en la práctica del día a día, pues la verdad es que sí se presentan muchas dificultades. ¿Por qué? Porque, a ver, pues uno como profesor, uno trata de siempre hacer lo mejor posible por todos, pero digamos que este tipo de déficit de atención, por ejemplo, hace que los chicos estén bastante pues dispersos, o de pronto uno los observa y se da cuenta de que ellos lo están escuchando uno, pero al mismo tiempo sus mentes de pronto están, no sé, más pendientes de cosas muy ahí, llamémoslo, digámoslo así, en su mundo, ¿sí? Entonces, pues mientras uno desarrolla alguna actividad o explica algún tema, pues es bastante complicado que este tipo de estudiantes, llamémoslo así, vayan al mismo ritmo o no se queden rezagados o aprendan de la misma manera, porque pues efectivamente tienen sus, digámoslo así, cuestiones psicológicas y cognitivas que no les permiten avanzar al mismo ritmo. ¿Qué pasa? Voy a ser bastante sincero, pues obviamente uno, porque no puede tampoco, no se trata de que nuestra educación no es personalizada, ni uno puede solo centrarse en un estudiante cuando hay otros 25 o 30 también con sus habilidades, con sus inquietudes, con lo bastante que hay que decir que ellos es bastante, a ver, el tema de la, llamémoslo así, la indisciplina, o el tema de que todos estén concentrados en la actividad que uno está tratando de desarrollar. Entonces, la verdad que, digámoslo, siendo o haciendo un resumen del tema, pues es bastante difícil, sí, en realidad es bastante complejo trabajar con este tipo de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de uno decir, voy a evaluar la actividad de este estudiante o de esta niña
que tiene esta dificultad, pues uno tiene que ser muy sincero en que ellos no responden a lo mínimo requerido. Entonces uno tiene que como que buscar la manera de que ellos puedan, como le digo, puedan de pronto dar un poquito más o intentar dar lo mismo que los demás hacen. ¿Qué pasa? En el desarrollo de una y en la siguiente clase, y a medida que un periodo de clase va avanzando, pues uno se empieza a dar cuenta que estos estudiantes de pronto al final, si uno de profesor no les presta pues también la suficiente atención, si uno mismo no pone, como dicen, la berraquera de decir, oiga, venga, me enfoqué en esta niña que desafortunadamente, aunque yo considero que es inteligente, pero ella, uno le habla y uno le revisa el cuaderno o le revisa las guías y uno se da cuenta que efectivamente ya no puede dar lo mismo que dan los demás, pues uno tiene que tratar dentro de su, como dicen, dentro de su vocación de profesor y fuera de las horas de clase, mirar las estrategias, volver a revisar qué es lo que se hizo mal, decir, oiga, pero esta niña efectivamente es complicado que avance y se está quedando. Eso es lo único que uno sabe. Nuestra segunda pregunta se trata de qué clase de problemas ha tenido en el aula cuando ha querido implementar actividades de escritura argumentativa en los salones con estudiantes que presentan el TDAH. Bueno, a ver, como lo venía diciendo en la pregunta anterior, es decir, probablemente una de las mayores dificultades de trabajar con estos estudiantes es que ellos no van al ritmo de los demás, que ellos tienen su propio ritmo o su propia manera de hacer las cosas. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo cuando uno está tratando de implementar una actividad, ya sea de tipo grupal o ya sea de tipo individual, a veces tampoco es tan, digamos, eso define la situación, siempre ellos, sea en grupo o sea individualmente, van a presentar la dificultad de que de pronto están tan distraídos o tan ensimismados que no captan y hay que repetirles, primero que todo hay que repetirles varias veces como las indicaciones de la actividad que hay que hacer. Cuando es el momento de revisar, cuando es el momento de recoger, cuando es el momento de evaluar, pues también uno empieza a darse cuenta que los chicos, aunque algunos este TDAH está pues también como relacionado con otro tipo de dificultades, uno empieza como a cuestionarse de por qué este estudiante, por ejemplo, si se supone que no tiene problemas de escritura, simplemente, o bueno, entre comillas, simplemente es un TDAH, uno se empieza a percatar de que ellos también tienen dificultades a la hora de redactar un texto, que por ejemplo lo redactan comiéndose algunas palabras o que de pronto tienen mala redacción y mala ortografía generalmente, o que de pronto uno les dice, pero usted sí sabe lo que está escribiendo, o uno les puede preguntar, usted sabe qué es lo que estamos respondiendo, y de pronto ellos no responden. Entonces uno queda un poco, hay que decirlo como profesor, uno queda como frustrado ante este tipo de situaciones, ¿sí? Porque pues uno quisiera que todos respondieran. Obviamente uno no puede esperar que todos sean excelentes o que todos tengan una letra perfecta o que todos tengan la misma capacidad de síntesis y de argumentación. Pero en medio de eso, este tipo de estudiantes de TDAH, sí hay que decir que, digamos que por esta misma dificultad, pues por decirlo así, la tarea se hace doble, ¿no? Se hace más difícil. Entonces, en definitiva, ellos no tienen, como les digo, una buena caligrafía, no tienen una buena ortografía. Hay que decir que, como les digo, eso implica que uno como profesor busque y siga siempre en la indagación de mirar qué estrategias uno puede implementar. Pero también hay que decir que a la hora de la verdad, pues esto se dificulta cuando uno tiene que responder sí o sí, ¿cierto? Ante unas, digamos, fechas, ante unos parámetros, ante algo que ya está preestablecido, ¿sí? Y que, digamos, si el 80% del salón, con todas las dificultades que cada chico es un mundo y cada mundo tiene, pues en medio de esto, estos estudiantes del TDAH sí hay que reconocer que definitivamente, digamos, que uno observa y concluye que se quedan rezagados, que es casi bastante difícil lograr que ellos cumplan igual que los demás, ¿sí? O sea, definitivamente siempre van a estar como con dificultades. Entonces ahí es donde uno también tiene que siempre echar mano de
los mismos acudientes, ¿cierto? Es decir, de los padres de estos chicos, o de pronto la ayuda que nos pueda brindar la orientadora o el orientador escolar. Siempre hay que buscar las maneras de tratar de que estos chicos salgan a flote, o al menos uno diga, listo, terminó el periodo y ellos se captaron al menos con claridad qué es un texto argumentativo y puedan al menos desarrollar un párrafo con claridad. Básicamente eso sería como lo máximo a lo que uno puede aspirar en el trabajo con estos estudiantes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su respuesta. A continuación le daremos paso a la tercera, la cual es: considera que el sistema educativo está lo suficientemente preparado para garantizar que los estudiantes con déficit de atención TDAH puedan desarrollar sus habilidades argumentativas de manera efectiva. A ver, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, aunque por una parte sí debemos decir que el Ministerio de Educación Nacional y bueno, en efectiva como el aparato del sistema educativo nos brinda ciertas herramientas, como les decía anteriormente, nos brinda capacitaciones constantes sobre estos temas para que uno como profesor esté como constantemente evaluándose, constantemente revisando las posibilidades de garantizar esta educación. Hay que decir que pues es bastante, a ver cómo decirlo, no tanto por lo complejo y solo lo difícil, sino siendo realistas, pues uno como profe se da cuenta que no puede aspirar a que a los jóvenes que tienen estas dificultades cognitivas, bueno, en el caso del TDAH, rindan igual que, por ejemplo, un chico que no tiene ningún tipo de tara psicológica, digámoslo así, y pueda rendir y tenga además como la vocación o el interés por desarrollar sus habilidades argumentativas y tenga un buen nivel de lectura. Entonces son como varios factores, ¿no? Entonces a lo que voy es que uno tiene que trabajar como con mucha dedicación, como con también mucha paciencia, ¿sí? Darse cuenta de que hay estudiantes que definitivamente no van a rendir igual que otros, pero lo que uno como profe sí puede hacer es tomar estas herramientas de personal, de capacitaciones que nos dan, del apoyo que tenemos, por ejemplo, desde los practicantes del área de psicoorientación que digamos siempre nos están apoyando en el colegio, pero al final del día uno sabe que uno como profesor, dentro de las obligaciones, uno debe presentar unos resultados, ¿cierto? Uno debe dar unas calificaciones, unas notas, uno debe percatarse de si el muchacho ya es, digámoslo así, capaz de redactar, como decía ahorita, al menos un párrafo completo con claridad conceptual, con coherencia, con cohesión. Y digamos que si lo ponemos desde ese punto, pues uno dice, listo, yo logré que el muchacho redactara por fin un texto, ¿sí? O digamos hasta siendo el optimista todo un párrafo un texto, digamos una página y media quizás. Pero para poder lograr este tipo de resultados, uno como profe debe tener esa, como les decía, paciencia, esa vocación, esa, digamos, ganas de decir, venga, yo quiero que este muchacho o esta chica al menos me presente algo bien hechecito al final del periodo. Pero al final, cuando uno se da cuenta que este chico resultó con un texto de una página y media bien o medianamente bien hecho, se da cuenta que los demás ya han avanzado mucho más que él, ¿sí? Entonces tampoco uno puede decir voy a descuidar a los demás, por decirlo así, para centrarme en que esta niña o este joven vayan igual que los otros. Entonces, ¿cuál es, digamos, mi conclusión? Que a pesar de las herramientas que nos brinda el sistema, pues, y que sí muchas veces son útiles para poderlas aplicar en clase, mientras uno como profesor no lo haga como con ese corazón y con esas ganas y esa vocación, pues uno puede perfectamente decir, ay no, a la fácil que hacemos muchos profes, hay que decir también la realidad. Decir, no, a este chico mejor yo lo paso de agache, por decirlo así, ¿sí? Como dice uno, y no se trata de eso, uno tiene que hacer mucho más y siempre dar más,
si uno de verdad ama este trabajo. Sí, claro, me imagino que también las metodologías que también se implementan. Exacto, las metodologías son siempre diferentes, sino que lo que trato de decir es que, por ejemplo, ellos nos pueden enviar un personal que nos dice, mire, profe, usted debe aplicar eso, pero ellos no se inmiscuyen hasta el punto de decir, vamos a comprobar de que los profes aplicaron la tarea. Si uno, el profesor, no lo hace comprometido con su labor, pues no hay avance, por decirlo así, no hay resultados. Muchísimas gracias. Continuaremos con la cuarta, que es, ¿cuáles estrategias usted implementa y cuáles tipos de medios utiliza para un desarrollo óptimo de la comunicación escrita? Por ejemplo, podcast, videos, audiovisuales, etc. A ver, en cuanto a estrategias didácticas, digámoslo así, o pedagógicas en el desarrollo de este tema, a ver, debo decir que, por lo menos, pues yo hablo solo desde mi experiencia, y es que a mí me gusta, primero que todo, en cualquiera de los temas, como por ejemplo en este caso, a mí me gusta mucho usar como lo tradicional, que en este caso viene siendo el uso del tablero, el uso de la explicación oral, ¿sí? Como que a mí me gusta es como apropiarme del tema, y parto pues de como que intento transmitirle a mis estudiantes como mi pasión personal, o mi interés, o mi gusto por estos temas que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, a un chico le habla como con soltura, le habla haciendo un buen ambiente en donde usted le hace hasta a veces de pronto un chiste, de pronto una referencia de una anécdota que a ellos les llame la atención y se les haga graciosa, pues ellos ahí captan más la atención. ¿Qué pasa? Ya después, cuando uno pasa a complementar estas actividades con, por ejemplo, el apoyo de algún video, que afortunadamente, pues contando desde la experiencia en la institución en donde yo trabajo, afortunadamente en estos momentos ya podemos contar con un televisor en cada aula de clase. Entonces a mí me gusta mucho, porque pues siempre también, como les decía, es mi pasión, siempre ha sido como como lo que más me ha llamado la atención de mi trabajo como tal, el poder usar textos que siempre me han gustado desde que he sido enamorado de la lectura desde chico, desde que también yo, digamos, siempre he desarrollado temas a partir de películas que me han fascinado siempre. Entonces, como les digo, a mí me parece que este factor humano, en donde uno involucra al chico en sus intereses, en donde uno le dice que, mire, la literatura o el escribir o el argumentar en la vida les va a servir para algo el día de mañana, pues esto es, como me parece a mí, una bonita manera de iniciar. Ya lo demás, digamos, cuando ya usted desarrolla, digámoslo, a partir de una herramienta audiovisual, o a partir de un ejemplo de un buen cuento, de una buena narración, en donde se les muestra cómo es el uso de los argumentos o de las ideas, pues vuelven a presentarse un poco las dificultades en el caso de estos chicos, en el sentido de que ellos definitivamente no van a ir al mismo ritmo de alguien que sí está capacitado para eso, o motivado también. Entonces, hasta ahí yo digo, bueno, me han escuchado, de pronto los chicos algo se les ha quedado en su retentiva, pero ya a la hora de evaluar y a la hora de que ellos puedan responder de igual manera en sus tareas, pues se complica ahí el asunto, ¿no? Entonces uno tiene que sí o sí hacer ese como alto en el camino, y de pronto hacer un trabajo un poco más profundo y más detenido con este tipo de estudiantes que tienen estas dificultades. Entonces, en conclusión, yo siento que pues uno primero tiene que ser exacto, como diverso o recursivo, que dice uno, para tener buenas herramientas y buenas referencias en el arte, en la literatura, en el cine, para poder desarrollar estos temas, pero al mismo tiempo, como digo, hay que hacer como detenerse a revisarles cómo son los avances de este tipo de estudiantes, que uno sabe que no van a avanzar igual que los demás. Claro que sí. Muchas gracias. Y para finalizar con nuestra quinta pregunta, ¿cuál es la principal dificultad de los estudiantes para producir textos argumentativos? A ver, la principal dificultad para producir textos es, a ver, creo que yo venía hablando en la anterior pregunta, del tema de digámoslo así, el apasionamiento, la motivación, el enamoramiento de las cosas, digámoslo así. ¿Por qué me gusta mucho hablar de esto en mi labor diaria? Pues porque
El trabajo de profesor, aunque muchos consideran, no sé, ahí como ese típico mito ahí de que es fácil y que no, y que el profe tal cosa y que el horario es fácil, pero en realidad es un trabajo de bastante paciencia y bastante dedicación. ¿Por qué? Porque si usted no tiene como esa motivación interna, llamémoslo así, esa llama interna que lo conmueva a usted y lo motive, lo anime a hacer las cosas, pues la verdad ese me parece que siempre ha sido el primer paso para hacer cualquier labor, no solo académica, sino en la vida en general. Entonces yo trato de que los chicos vean como, ¿cómo decirlo?, como los beneficios, por decirlo así, o cuál es la gracia, cuál es el interés de hacer este tipo de actividades, no simplemente por cumplir y simplemente por quedar bien con el profesor. Ese me parece que es un primer y probablemente a mi parecer el más importante paso. Entonces, ¿por qué lo saco también a colación? Porque en la realidad es que eso es lo que uno ve a diario en los chicos, que no tienen como la cultura de la lectura, ¿sí? No tienen la cultura de la escritura. Entonces, si usted no está inmerso en esa cultura, pues un chico no va a querer realizar la actividad por más que usted quiera, ¿sí? Que lo haga con esta o aquella estrategia, si él no está motivado, si en casa lo dejan, por decirlo así, usar herramientas tecnológicas cuando saben que no están haciendo tareas con ese celular o con ese computador, sino están pendientes de redes, entonces dedican el tiempo a otras cosas más, digámoslo así, superfluas o poco interesantes. Entonces uno como profesor, o bueno, yo como en mi caso de profesor de español, trato de primera partida hablarles mucho de cuáles son mis referencias, de cuáles son los gustos que yo tengo en la literatura, o cuáles son las herramientas para mejorar la comprensión de lectura. Mientras uno pueda al menos medianamente dentro de ese grupo de 30 o 30 y tantos estudiantes motivar a, digamos, 5, 6 o hasta 10, siendo bastante optimista, pues uno empieza a encontrar que ellos, como dicen, por su propia cuenta, ellos solitos empiezan a desarrollar sus capacidades, a mejorar en sus habilidades. Digamos que, resumiéndolo en una palabra, yo considero que nosotros como docentes somos básicamente como unos guías, ¿cierto? Como unos guías, como un faro así que los ayude a ellos a seguir su camino. No que usted los pueda obligar, porque yo considero que desde la obligación o desde la presión o desde que es que yo lo voy a rajar o desde la amenaza o desde el terror uno no puede aprender absolutamente nada. Entonces las dificultades ya de otro tipo, llamémoslo técnico, es cuando pues obviamente un chico, por ejemplo, un chico de sexto todavía tiene una caligrafía muy deficiente, todavía hay que reforzarles mucho por ejemplo, reglas gramaticales, que el uso de la puntuación, que ellos no saben usar tildes. En el caso, por ejemplo, de los sextos, que son el grado con el que estoy trabajando este año, pero si, por ejemplo, nosotros vamos a grados superiores, como por ejemplo a los décimos o a los undécimos, ahí uno se encuentra con otro tipo de dificultades, y es que los chicos quieren presentarle a usted un texto o redactar aparentemente un texto argumentativo. Cuando uno lo revisa se da cuenta que son textos que ellos han buscado de manera de lo más fácil, que como dicen, vemos el día de hoy, que es el famoso uso de las inteligencias artificiales. Claro. Lo que ellos a veces, como dicen, por decirlo así, hasta me parece como que se la pasan de listos o creen que son más listos que el profe. Lo que ellos no cuentan es que yo como profesor considero que tengo la capacidad de darme cuenta de cuando ellos están, sí, como, a mi manera de ver la verdad, yo lo considero eso como prácticamente una trampa, ¿sí? Claro. Usted presentarle a un profesor un texto que ni siquiera redactó usted, sino se lo puso ahí a una máquina para que lo redactara, y aunque lo hacen, evidentemente, como ya sabemos, lo hace una máquina de manera eficiente, pero no es lo mismo porque las máquinas son frías, las máquinas, como les decía, no le meten ese corazón y esa parte humana en la cual es donde yo me doy cuenta, uy, este texto no lo redactó este chino, ¿sí? Entonces es mucho más fácil, obviamente, detectarlo en un pequeño que pues en alguien grande, pero al final, si usted se da cuenta, me parece que la gran dificultad, insisto, es la misma, es decir, es como, por decirlo así, a ellos venderle la idea de por qué es interesante, de por qué es importante usted saber escribir un texto para su vida, ¿sí? Para que el día de mañana, si usted quiere, por ejemplo, presentar un buen resultado en una prueba ICFES, entonces tiene que tener las herramientas para redactar un texto, o para presentar un ensayo, sea en cualquier carrera o cualquier, sí, como profesión que usted quiera desempeñarse en el futuro.
Entonces esa me parece como el mayor, no sé, digamos, el obstáculo con el que yo me enfrento día a día en el colegio. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta Gracias a ustedes entrevista. por esta oportunidad de hablar de estos temas que para mí son tan interesantes y ojalá les sirva mucho por lo poco que yo les haya podido aportar. Muchísimas gracias.